great unknown where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep. My faith will stand. Soul rest in your embrace, for I am yours. You are mine. Buenas tardes a todas las personas, a mis hijos en el Señor, a todas aquellas personas que están viendo esta transmisión, este video. Dios los bendiga, un saludo caluroso a la distancia. Los amamos, nuestros hermanos. Bueno, quiero que mi hijo salude de esta tarde. Buenas tardes a todos. Nos complace estar de nuevo en este tiempo con ustedes y esperamos que el Señor en este tiempo se haga grande en medio de nosotros. Sí, creo, hijo, que quedamos, creo que en la plaga de las ranas. Sí. Tenemos que terminar este estudio acerca de las plagas de Egipto, porque creo que es lo que Dios está haciendo en este tiempo. Va a juzgar muchas cosas. Recuerden ustedes que estas son puertas espirituales que se abren cada cierto tiempo. Entonces, digamos que si duraron, como repetíamos, 430 años el pueblo de Israel cautivo bajo el imperio de Egipto, pero Dios los saca de este gobierno y de este imperio con mano poderosa. Entonces venimos haciendo un estudio porque creemos que cuando entremos en Pascua, Dios va a hacer cosas muy grandes. Cuando entremos en la Pascua, Dios va a hacer cosas poderosas, pero antes nosotros debemos haber juzgado todo este tipo de cosas y todo este tipo de plagas que son cosas que se están soltando sobre las naciones y que nosotros como hijos de Dios estamos en la capacidad de juzgar. Así que, bueno, sin más alargues, vamos a ir a la plaga de los piojos, que es la plaga que nos sigue. Después de la plaga de las ranas sigue la plaga de los piojos. Entonces dice la palabra de Dios en el libro de Éxodo capítulo 8 versículo 16. Dice así: entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Sigue diciendo la palabra de Dios. Y los hechiceros, no, y sí, todo el país de Egipto, aquí está. Y ellos lo hicieron así. Y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Y los hechiceros, acá me gusta mucho porque esta plaga es la que juzga la hechicería y la brujería. Y los hechiceros, hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron, y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón, me gusta mucho el versículo 19, dedo de Dios es este, mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Entonces, básicamente esta es una plaga que Dios da la orden a Moisés. Recuerden que Moisés pues es el sacerdote, pero Aarón era como esa parte de profeta. Entonces él coge y golpea el polvo de la tierra de Egipto y el polvo se convierte automáticamente en pulgas. Pues esto pareciera chistoso, pero a veces una pulga le incomoda a uno. O sea, realmente una vez una pulguita lo incomoda. Yo no me imagino una plaga de pulgas. Yo no me imagino una plaga. O sea, plaga es que era por montones. Imagínense en el polvo de la tierra convirtiéndose en pulgas. Y uno muchas veces en su cama una pulga, Dios mío, y no puede uno dormir. Ahora imagínese plagado de pulgas. Entonces, eso fue una hazaña de nuestro Dios.
¿sí? Pero mire que todo tiene un propósito. ¿Cuál fue el propósito? Una de las primeras cosas que yo puedo ver acá, dijo, es que Dios juzga la hechicería. Y Dios juzga toda brujería. Recuerden ustedes que acabamos de leer que los hechiceros intentaron hacer lo mismo. Ellos cogieron y con sus encantamientos y intentaron hacerlo, pero no les funcionó. No les funcionó. Recuerde que les funcionó hasta la plaga anterior, que fue la de las ranas. Pero acá ya la mano de Dios era más fuerte, iba más profundo y iba a dejar por tierra todo gobierno de hechicería y todo gobierno de brujería. Me parece muy claro que todo lo que tiene que ver con la brujería y con la hechicería tiene unas raíces muy fuertes en lo que es Egipto, ¿no? Como ellos tenían sus brujos y como como el faraón, perdón, tenía sus brujos y como él les decía, hagan esto. Y ellos intentaron hacerlo con sus encantamientos, pero no pudieron. Y me gusta mucho que los hechiceros se le acercan a faraón y le dicen, mire, faraón, en serio, esto es dedo de Dios, esta es la mano de Dios. Nosotros acá ya no podemos hacer. Me gusta, los brujos y los hechiceros tienen un poder limitado. No pueden ir más allá, escúchenme bien, no pueden ir más allá de donde Dios les es permitido ir a ellos. Entonces, eso que dicen, y lo mató por una brujería y lo mató por una hechicería, sí, la brujería y la hechicería existe. El problema de la brujería y la hechicería es que la ignorancia y el ser humano estar tan alejado de Dios hace que todo este tipo de cosas los afecten, ¿no? Pero cuando uno está en Dios, cuando uno está en esa posición de hijo de Dios, o sea, realmente la brujería y la hechicería tienen que caer por tierra. No puede levantarse y no puede ser que los hechiceros puedan hacer más de lo que hace Dios. Me gusta mucho porque aquí Dios... Me gusta mucho porque aquí Dios va a juzgar el Dios Imhotep. Anote bien, disculpe todos ustedes si de pronto ustedes se dan cuenta, no pronunciamos muy bien la palabra de estos nombres de estos dioses. Imhotep es el dios de la medicina egipcia. Y Dios quería juzgar este Dios y Dios a través de los piojos juzgó este Dios. Dice así, Imhotep fue reconocido a su muerte como el Dios de la medicina y le fueron consagrados muchos templos como Dios de la medicina de los griegos y como Dios de la medicina de los romanos. Dice el estudio que estoy haciendo, aunque los egipcios no veneraron ningún dios piojo, específicamente fue la humillación para los magos y para los hechiceros de Egipto, quienes fueron incapaces de replicar el milagro y no pudieron tampoco proteger a sus súbditos de la infestación y de lo que trajeron y de lo que trajo este tipo de plaga, ¿no? Los piojos. Es de notar aquí que los magos son los primeros que se rinden ante el poder de Dios reconociendo su grandeza. Entonces los magos dijeron a Faraón, esto es dedo de Dios. Lo dice Éxodo capítulo 8, versículo 9. Entonces, ¿por qué decimos que esta plaga va dirigida a este Dios Imhotep? Porque definitivamente ustedes saben, hijo, que gran parte de la medicina, gran parte de lo que conocemos nosotros como los medicamentos, como todo este tipo de cosas, tuvieron sus raíces y sus orígenes en Egipto, ¿no? Egipto, pues claro, o sea, hacer un país, para su tiempo era un país avanzado en muchas cosas, entonces la medicina y todas las cosas fueron precursores de mucha cosa, y también podemos ver cómo está aliado a farmaqueia, ¿no? A todo lo que en el mundo, mire, si usted se puede dar cuenta, hijo, ¿cuál es la esperanza del mundo hoy día? ¿Cuál es la esperanza? ¿Una vacuna para el virus? La esperanza de las personas está en los medicamentos. La esperanza de las personas no está en la sangre y no está en el cuerpo de Cristo, sino está en los medicamentos. Están en todas las clases de medicamentos que hay. Yo conozco gente, hijo, que tienen que tomar medicamentos. Se tienen que tomar una pasta para que las pastas que se van a tomar después de esa pasta no les haga daño. O sea, pastas para que las pastas no hagan daño. Y realmente uno se da cuenta que es un gobierno y que Dios necesitaba juzgar este gobierno.
Dios necesitaba juzgar este gobierno y dejar por tierra, de caer que por tierra, todo gobierno de medicina. O sea, yo sé que la medicina, los médicos son importantes. O sea, no vamos a decir pues que ahora no necesitamos médicos, sí. La medicina habrá avanzado, sí. Pero para mí, personalmente, es mucho más poderoso el cuerpo y la sangre de Cristo en todas sus esferas. Entonces sí es muy importante, hijo. Entonces mire cómo dice, sigue diciendo acá el estudio. Y esta plaga iba dirigida a Imhotep, el dios de la curación medicinal, que era muy aclamado cuando ocurrían este tipo de enfermedades. Pues claro, ustedes tendrán que entender que Egipto era una civilización muy grande, era una civilización gigantísima. Imagínense, por lo menos yo pongo el caso de hoy, que no hubieran medicamentos, ¿qué pasaría con todo lo que estamos viviendo? Pues realmente para nosotros los hijos de Dios pues estaría el cuerpo y la sangre de Cristo, pero para el resto del mundo no estaría. Y este Dios era encargado de todo cuando ocurrían pandemias en la tierra de Egipto, cuando ocurrían toda esta clase de brotes, de enfermedades, porque le llaman que eran enfermedades, ¿no? Las plagas, esos piojos eran enfermedades, proclamaban a este Dios, que era el Dios que libertaba al pueblo de todo esto. ¿Cómo lo libertaba? Con medicamentos, con medicinas, con todo con riegos. Yo no sé cómo se moverían los medicamentos en aquel tiempo, pero que existían, existían. Y dice, Imhotep era médico y llegó a ser divinizado debido a sus escritos en medicina y en magia y en el ámbito científico. Imhotep es considerado el primer arquitecto cuyo nombre nos ha llegado, así como uno de los primeros médicos de la historia. ¿Qué piensas, hijo, de lo que estoy hablando? Bueno, creo que hay que resaltar varias cosas de este punto. Y es dejar claro varios conceptos y varias ideas. Creo que la primera conclusión que sacamos es que los orígenes de la medicina fueron brujería y hechicería. Sí, sí, tremendo. Porque pues digamos que si nosotros nos adentramos en todo lo que ha sido la medicina a través de los años, vemos cómo el ocultismo, cómo la hechicería, cómo la magia, cómo todas esos campos de una u otra manera han intervenido de una manera sutil a lo que es la medicina. Sí. ¿Sí? Y pues nosotros creo que debemos saber a este punto que debemos salir de una u otra manera de este sistema de enfermedad, porque es un sistema de enfermedad que gobierna básicamente a las naciones, Sí. donde ya las personas son tan dependientes de las pastas, de los fármacos, que cualquier dolor de cabeza, cualquier dolencia, la primera salida ¿qué es? Un medicamento. Un medicamento. Y nosotros como hijos de Dios sabemos que los medicamentos al final pues son simplemente cosas naturales, ¿sí? De hecho, todo esto juega un papel psicológico en lo que es la persona. Sí, yo recuerdo una vez que escuché una persona que tenía un problema en algo y le dieron una pastilla equivocada, ¿no? O algo para otra cosa y se la tomó y se sanó. Porque es que es psicológico, ¿no? O sea, sí, sí, es algo psicológico y es algo que creo que Dios no lo dejó. O sea, sí es cierto que Dios deja las plantas, Dios deja todo este tipo de cosas para que nos ayuden en muchas cosas. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde va lo que tú dices. ¿Qué pasa cuando es el hombre a través de la brujería y del ocultismo tratando de hacer medicamentos? Entonces, si tú tienes un problema al corazón y te dan pastas para el corazón, resulta que ahora tienes daños tus riñones. Entonces, cuando te das cuenta de que tienes daños tus riñones, entonces tienes que empezar a tomar pastas para el corazón y después pastas para los riñones. Pero resulta que ahora se te dañó los pulmones. Y entonces es un círculo donde Satanás siempre va a tener el control. Ustedes saben que una de las industrias más poderosas del mundo son las industrias de los medicamentos, ¿no? Y tienen a la gente bajo el sistema de los medicamentos. Y alguna persona de pronto que nos está viendo, usted dirá, pero pastor, usted tiene que entender que yo me tengo que tomar esas pastillas para el corazón, esas pastillas para esto. Yo les quiero decir algo, todas las enfermedades tienen un origen. Y todas las enfermedades tienen un origen espiritual. O sea, si tú estás enferma del corazón es por algo que hiciste mal o cosas que tienes en tu espíritu. O sea, realmente cuando una persona alcanza su libertad completa,
hasta su cuerpo empieza a manifestar libertad. Entonces no es lógico que tú estés tomando pastas para una cosa y para otra. Miren que Dios estaba quebrantando y destruyendo esto. ¿Por qué? Porque yo me imagino que hasta el pueblo de Israel, en algún punto de todo lo tiempo que vivían allí, se empezaron a ser partícipes de los medicamentos de Egipto. Pues claro, si me hago entender, empezar. Y para ellos también empezó a hacerse natural, entonces es natural, me dio un pequeño dolor de cabeza, corro a la farmacia y me tomo un medicamento porque no puedo soportar el dolor de cabeza, sabiendo que de pronto el dolor de cabeza está siendo producido por el estrés, por muchas cosas. Entonces realmente Dios juzgó a Imhotep a través de los piojos. Pues claro, imagínate que los brujos y los hechiceros, con todos sus encantamientos y con todas sus cosas, no pudieron con la plaga de los piojos. Y uno diría, pero de los piojos, ¿sí? ¿Los piojos? Yo dije pulgas ahorita, ¿cierto? Sí, perdónenme. De los piojos. Entonces, quiero que ustedes entiendan que realmente, pues igualmente son cosas que Dios necesita juzgar y que Dios necesita que sean quebrantadas en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sí, y digamos que Dios creó al hombre sano, ¿no? Sí, sí, sí. Me estoy recordando de que yo como hablé de pulgas ahorita, diciéndole que si la persona tiene una pulga, no, piojos, eran No, pero piojos. es igual de fastidioso. Discúlpeme, por favor, pero sí, es igual de fastidioso. Entonces, sí, básicamente, o sea, Dios crea al hombre completamente sano. Sí, En realidad, ¿dónde se introduce la enfermedad en medio del hombre? A través del pecado. sí, ¿Sí? sí. Creo que la única forma de guardar nuestro cuerpo de toda enfermedad, de cualquier cosa, es guardarse uno en santidad. Porque si uno se guarda en santidad, uno tiene la fe, uno cree que Dios de una u otra manera lo va a proteger a uno en todas las cosas. Y el cuerpo Dios lo hizo de tal manera que se defendiera, que tuviera ese Sus sistema anticuerpos, inmune. sí, claro. ¿Sí? Y básicamente lo que han hecho los medicamentos, todo eso, es debilitar el sistema inmune, engañar el sistema inmune para hacer al hombre más propenso a enfermarse, porque de una u otra manera eso es lo que quiere el campo de la medicina. Digamos que no tienen un origen, ni tienen una causa buena de una u otra manera, sino que ellos distribuyen todo eso no solo para que la gente crea que son sanos a través de eso, sino para incluso enfermar más a la gente. Sí. Porque, por favor, es muchísimo el dinero que se mueve a través de los fármacos. Y obviamente a estas industrias, obviamente a todas estas empresas no les conviene que la gente de una u otra manera encuentre esa sanidad o encuentre esa manera pues de no volver a incurrir en esos dolores o no volver a incurrir en esas cosas. Por lo tanto, los medicamentos de una u otra manera tienen un doble fondo. Sí, claro, ayudan en el momento, pero uno no sabe que pueden estar perjudicando en un futuro la salud de uno para volverlo farmacodependiente de todas estas Sí, cosas. sí, y es algo muy cierto, hijo. Realmente, pues, digamos que lo hablo por un testimonio propio. Digamos que, digamos, yo antes tenía la manía de cualquier cosa, su medicamento, y esto realmente destruye el cuerpo, destruye. Entonces, después reconciliar nuestro cuerpo con el cielo es todo un trabajo muy fuerte que toca hacer. Entonces, de pronto, si tú eres farmacodependiente, porque le decimos drogadictos a los drogadictos, ¿no? A los que consumen drogas, pero todos aquellos que son adictos a los fármacos son drogadictos, porque tienen esa secuela que todo lo quieren curar y sanar a través de la medicina. Y les digo, a través de esto está gobernando un principado que se llama farmaqueia. Y ese principado quiere deteriorar tu cuerpo, quiere deteriorar tu organismo a través de los medicamentos. Pues yo les puedo decir que hay algo más efectivo. Si tú te sientes muy enfermo, si tú te sientes que nada resulta, yo te digo, la cena del Señor es supremamente poderosa. Dice la palabra en San Juan, dice que el que come mi carne y bebe mi sangre, en él hay vida. Entonces, son cosas que Él nos dejó. Y de verdad que Satanás siempre quiso suplantar y ofrecer, claro, pues un dolor de cabeza o un dolor en los huesos. Me tomo un medicamento y a los 15 minutos estoy supuestamente sano del azote, pero realmente lo que estás es entregando tu cuerpo y entregando el templo de Dios nosotros, porque el templo de Dios es nuestro cuerpo, pactándolo a las tinieblas.
Bueno, vamos ahora sí, disculpen de nuevo si dije piojos y dije pulgas, pues hasta se parecen, pero pues disculpen. Entonces realmente vamos a empezar a hablar ahora acerca de la plaga de moscas. Está en el libro de Éxodo, eh, eh, Éxodo capítulo 8, versículo 20. Vamos a leerlo. La plaga de las moscas. Bueno, en esta sí no me voy a confundir porque son moscas. Y dice, Jehová dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón. Y aquí él sale al río y dile, Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Versículo 21. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti y sobre todos tus siervos y sobre tu pueblo y sobre tus casas y sobre tus casas toda clase de moscas. Aquí no está hablando de una mosca, sino de toda clase de moscas. Y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, asimismo en la tierra donde ellos estén. Y dice, y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo. O sea, como que Dios le dijo a Israel, esta es tu tierra, tierra de Gosén, y allí no te van a tocar todas estas piedras, para que ninguna clase de mosca haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Dice, y pondré redención entre mi pueblo y el tuyo, mañana será esta señal. Lo estaba justiciando para el otro día. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre la casa y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Yo he intentado pensar, imaginar cómo fue corrompida, ¿no? Y entonces yo me imagino a los ganados todos picados, sajando sangre, o sea, yo imagino algo corrompidísimo así. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo, anda, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Y dice así el versículo 26, y Moisés respondió, no conviene que hagamos así, porque ofreceremos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. Y aquí, si sacrificamos la abominación de los egipcios delante de ellos, no nos apedrearían. O sea, ¿qué fue lo que le dijo Faraón? Mire, ofrezcan sus sacrificios, maten lo que quieran. No los quería dejar, maten lo que quieran. Dice, camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como él nos dirá. Sigue leyendo. Y dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificio a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal, ¿qué dice? Que no vayáis más lejos, orad por mí. Oiga, ese Faraón era, orad por mí. Y ¿sabe que me acuerda de este orad por mí? Que uno siempre tiene gente que no son conocedores de Dios, pero al final saben que uno es cristiano y dice, vengan, no se les olvide orar por mí, orad por mí. Y respondió Moisés, y aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal de que Faraón no falte más. No dejó ir al pueblo a dar sacrificio. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. ¿Qué dice? Y Jehová hizo conforme a las palabras de Moisés, quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo sin que quedara una. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Pues digamos que de esas plagas que, pues, ¿cuánto nos fastidian las moscas, no? Las moscas son algo muy fastidiosísimo. Hijo, quiero que me ayudes a explicarle a las personas que Dios o que diosa fue juzgada con esta plaga de moscas. Sí. Fue una diosa la que fue juzgada a través de todo esto y se llamaba Uatchit. Uatchit. Guachite.
Dice los estudios que estas moscas pues no eran como las moscas que nosotros conocemos, ¿sí? Que la mosca más grande que nosotros conocemos es así, pero antes, o sea, si hablaba de clases de moscas eran porque habían una variedad, grandes, pequeñas, además el sonido tan irritante, el verlas volando por todos lados y que pues no eran pocas, sino que incluso la palabra de Dios dice que eran molestosísimas. Sí, o sea, era algo intenso, intenso, intenso. Yo imagino a la gente loca, o sea, en ese tiempo de una u otra manera, porque es fastidioso. ¿Sí? Entonces, el Salmo 78 nos da una pista. En el versículo 45 del Salmo 78 dice que este tipo de moscas los devoraban. Este tipo de moscas los devoraban. Salmo 78, 45. Y como sabemos todos, las moscas, pues ahorita en este tiempo son inofensivas. No devoran a Sí, nadie. lo único que pues a uno le da asco por la suciedad o por varias cosas, pero digamos que ellas no atacan, no pican, no hacen ninguna de ese tipo de cosas. Pero en este tiempo, David nos da esa pista en ese salmo que dice que las moscas devoraban. Imagínese. ¿Sí? Entonces no eran moscas normales, sino eran moscas terribles de una u otra manera. En el texto hebreo dice que la cuarta plaga era de Arob, que significa nube de insectos. O sea, muchísimos. En el griego estos insectos son traducidos como moscas de perro. Increíble. Este era un mosquito feroz que atacaba a sus víctimas para sacar sangre de ellas. También muerden a los caballos, ganado y otros animales, y a veces sus picaduras pueden ser tan graves que reducen la producción de leche a las vacas y hacen que estos y otros animales se descontrolen. O sea, se desesperaban Las enloquecían. y posiblemente se lesionen a sí mismos, claro, del ¿Tú mismo fastidio. ¿Tú te acuerdas no hace mucho hace mucho salió una noticia, hace rato, de las ovejas locas, ¿no? Que se les metía un parásito en el cerebro y las enloquecía. Yo me imagino que esto era algo parecido, ¿no? Que era no eran picadas, eran que los mordían, ya, yo no me imagino cómo sería esto de Que eran fastidiosísimo, muchísimas. que los animales empezaban a enfrentarse entre ellos mismos, o sea, fue algo extremadamente molesto, muy molesto. El ataque de las moscas precisamente está dirigido hacia la diosa Uachit, la diosa mosca que era una manifestación del dios cobra egipcio. Exacto, entonces digamos que aquí podemos ver cómo Dios juzga, ¿sí? A través de las moscas, juzga a esta diosa y juzga a este gobierno, ¿no? Porque igual era como una diosa protectora, o sea que las plagas de moscas, o sea, de pronto hoy en día nosotros no tenemos como las moscas como algo que, o de ¿De qué pronto, temer? o Sí. de pronto acá en la ciudad, no sé en la selva, pero igual sí me doy cuenta que si tenían una diosa mosca, era porque las moscas de ese tiempo eran de verdad, de pronto una que otra, pero alcanzaban a dañar todas las cosas. Las moscas dañan los ganados, las moscas dañan los animales, Dañaban la producción dañan la producción, o sea, realmente las moscas tienen un poder de destruir, de destrucción y de infestar, ¿no? De infestar. Y son transmisoras de virus, son transmisoras de virus y realmente esto era lo que Dios estaba quebrantando y destruyendo en este tiempo con esta plaga de moscas. Sigue leyendo. Hay algo bien interesante acá, creo que nos faltó resaltar un poquito, y está en el versículo 24. Vamos a volverla a leer que dice, y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de mosca molestísima sobre la casa del faraón, sobre la casa de sus siervos y sobre todo el país de Egipto. Fíjate lo que dice acá, y la tierra fue corrompida a causa de Eso es ellos. lo que yo pensaba, cómo la pudo haber corrompido. ¿Qué más dañaría? Sí, no, o sea, yo pienso que más que... Sí, porque digamos que la corrupción como tal, cuando hablamos de corrupción hablamos de algo torcido, ¿sí? Hablamos de algo que no Corrompido. tiene orden, exacto. Entonces digamos que sí, claro, naturalmente estas moscas vinieron sobre la casa del faraón, pero eran porque ellas
representaban de una u otra manera la corrupción que se vivía en ese tiempo en esas tierras. Muy bueno. Porque claro, dice que la tierra fue corrompida a causa de ellas, ¿a causa de quiénes? De las moscas. De las moscas. Y entonces, si hablamos de corrupción, por Dios, hablamos de que, pues, en este tiempo son más las naciones corruptas que las naciones que mantienen de una u otra manera Sí. su... Y que Dios, o sea, perdóneme, que Dios lance esas moscas espirituales, ¿no? Y que realmente saquen toda corrupción que hay al interior de los gobiernos, porque sí que vemos tanta corrupción. No es solamente aquí en Colombia, uno ve cómo la corrupción llega a casi todos los países de la tierra. No, sí, o sea, de hecho, la corrupción la encontramos en todo lado, o sea, a la vuelta de la esquina, donde quiera que nosotros vayamos. Y creo que esta es una de las cosas que no solo en nuestra nación, sino en las naciones de la tierra tienen que caer por tierra. O sea, las moscas son la corrupción. Sí, porque ¿dónde están las moscas? Lo podrido, Donde está lo lo podrido, oculto, lo sucio, lo sucio, o sea, todo lo donde... descompuesto. Sí. Exacto, o sea, todo, y si vemos esto, pues cuando hablamos de lo podrido, de lo oculto, de todo esto, hablamos de que la gente hace esas cosas a escondidas, hace artimañas, hace torcidos, hace tantas cosas, Qué bueno. y ese Sí, hedor, ¿sí? Porque la corrupción tiene un olor y es un olor horrible. O sea, todos los pecados, cada uno de los pecados tienen un olor, pero pienso que el olor a la corrupción, el olor a todo ese tipo de cosas atraen este tipo de insectos, porque sabemos que eso es espiritual. sí, O sea claro. que, digamos que este principado, este Dios, se ve atraído por la corrupción, está donde está la corrupción. Y fíjese cuál es el castigo de esa corrupción. Afecta al ganado, afecta a todas las cosas, la economía. producción, absolutamente Afecta todo. la economía. Por Dios, ningún país que quiera salir adelante puede salir adelante si no es venciendo la corrupción. Así es. ¿Sí? Nuestra nación estamos en ese proceso, vamos a pelear en este tiempo por eso, porque nuestra nación siendo tan rica, siendo tan capaz de muchas cosas, Sí. se ha visto opacada por la corrupción, por hechos de corrupción que ni siquiera son cometidos por parte del pueblo, sino por parte de sus gobernantes, por parte de las personas que están en esa alta posición y que le ceden de una u otra manera ese gobierno sobre la nación a este tipo de principados. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vienen esos actos de corrupción, se acumula 1, 2, 3, 4 y empieza a venir sobre la nación, esas moscas empiezan a venir porque ellas se ven atraídas por la corrupción y ahí es donde empezamos a ver por qué nuestro país tiene un índice de pobreza tan alto, un índice de desempleo tan alto, porque nuestra economía siendo tan buena, o sea, pensándolo bien, nuestra economía debería ser una buena economía, pero Sí. ¿por qué teniendo los recursos, teniendo todas esas cosas, por qué de una u otra manera no se ve el fruto en nuestra nación de todas esas cosas? Ahora cuando ya tú hablas de todo esto, cuando ya estabas hablando en el tema de esto, a mí se me ocurre pensar, ¿qué pasa cuando el pueblo de Dios es corrupto? ¿Qué pasa cuando los pastores son corruptos? ¿Qué pasa cuando el pueblo de Dios es corrupto? ¿Por qué? Porque es que la palabra de Dios dice, sed santos como mi Padre que está en los cielos es santos. Pero aquí hay un gran problema. Los cristianos, los hijos de Dios, el pueblo de Dios, está acostumbrado a la corrupción. Está acostumbrado a corromper al policía, está acostumbrado, si me hago entender, hay como algo cultural que ya inclusive agarra al pueblo de Dios y los sumerge en estos juicios. Cuidado, o sea, lo que yo le diría a la gente, cuidado, no sea que usted reciba parte de estas plagas por ser corrupto. Y es que ser corrupto es muy fácil. Llegó el de la luz a cortarme el recibo, entonces yo saco un billete y le digo, toma, no me cortes. La corrupción se ve en todos los lugares. Sí, ¿no? Y algo muy cierto y es que conforme nosotros vamos conociendo a Dios, vamos viendo cosas que nos hacen partícipes de esa corrupción. Sí, porque digamos que uno conforme se va acercando más a la luz de Cristo, conforme a la luz de Cristo va irradiándolo más a uno, pues más uno ve esos pequeños detalles y esas pequeñas actitudes, esas pequeñas cosas, esos pequeños actos que antes a nosotros nos parecían normales, pero ahora que son abiertos nuestros ojos a nuevos niveles de Sí. justicia, a nuevos niveles de integridad,
vemos que no eran actos tan inocentes como nosotros pensábamos. Sí, claro, porque es que uno Sí, pensaba, uno lo que pensaba, ay, pues hay pecados más grandes, mi pecado es pequeño, pero realmente no estamos hablando de grande o pequeño, sino estamos hablando de que Dios es un Dios justo. Mire lo que dice el versículo 22, y aquel día, está hablando de todas aquellas personas que se apartaron de la corrupción, de lo que corrompe la tierra, dice, y aquel día yo apartaré que la tierra de la, Gosén. de la tierra de Josán, en la cual habita mi pueblo. O sea, yo sí estoy convencido de que ese es un tiempo donde Dios nos va a apartar. Y yo estoy casi seguro de decir que hay un Gosén espiritual en el cual Dios nos tiene introducidos a nosotros. Ahí nos tiene introducidos para que todas estas plagas no nos toquen. Pero realmente, ¿qué tan partícipes o qué clase de integridad tenemos nosotros para que a nosotros no lleguen este tipo de plagas? Sí, no. Y es lo que Dios está pidiendo en este tiempo de una u otra manera. Creo que la forma de acercarse a Dios más eficaz, la forma de mover el mundo espiritual, de mover todas estas cosas, es a través de la justicia y de la verdad. Sí, porque no podemos ser hipócritas delante de Dios, no podemos ser hipócritas delante de Cristo, porque, por Dios, o sea, ellos ven todas las cosas, ven lo profundo del corazón del hombre. ¿A quién queremos engañar nosotros si no caminamos en integridad, en verdad, en justicia? A nuestros hermanos, a nuestros pastores. En realidad eso no tiene importancia, ¿sí? Porque a la única persona que usted buscaría agradarle siempre, pues es a Dios, a Cristo, Sí. y eso se logra a través de la justicia, no aparentando ser justo, sino en esos momentos donde nadie te ve, donde absolutamente nadie te está viendo, son los mayores momentos donde le puedes demostrar a Dios qué tan justo eres. Exacto. Sí, porque yo, yo siempre pienso y siempre he sentido que Dios lo mira a uno todo el tiempo. Y no solo Dios, sino también los ángeles, pero más que los ángeles y todo eso, nuestros enemigos son los que más nos miran. Somos espectáculo, dice la palabra de Dios. Son los que más están atentos a ver nosotros qué hacemos, a ver por dónde nos desviamos, a ver qué torcida hacemos, a ver qué injusticia hacemos, porque nosotros que hacemos la primera injusticia y el enemigo es el primero en decir, mire, no puede bendecirlo, Dios, no puedes bendecirlo, Dios, no puedes abrirle estas puertas, Dios, no puedes hacer esto con su familia, no puedes, no puedes, no puedes. ¿Por qué? Porque ha sido injusto y lastimosamente, a causa de la injusticia del pueblo, es que el pueblo vive como vive. A causa de todas estas cosas, porque sí, yo puedo pasarme toda la vida pidiendo, y si no encontré esa respuesta de Dios, no tengo que mirar hacia afuera, tengo que mirar hacia adentro. Así es. Tengo que mirar hacia adentro, ¿quién soy yo? ¿Qué tanta transparencia hay en mí? Si el Señor en algún momento me expusiera delante de todos, ¿qué verían los demás en mí? ¿Cómo sube mi adoración? ¿Cómo sube mi oración delante de la presencia de Dios? Dios nunca va a escuchar una oración de un injusto, Dios nunca va a escuchar una oración de una persona que no anda en integridad, porque su reino es santidad, es santidad, es santidad, y sin justicia y sin nada de estas cosas, y sin verdad y sin integridad, no podemos ver a Dios. No nos puede ver, y no podemos entrar en esa tierra prometida. ¿Sí? Porque hasta que nosotros no venzamos cada una de estas plagas y cada uno de estos gobiernos, no vamos a poder salir de Egipto. Así es. Y si no salimos de Egipto, no vamos a poder ir en camino hacia la tierra prometida. Y si no vamos en camino, pues no estamos haciendo nada. Pues no estamos haciendo nada. O sea, Sí. estamos perdiendo el tiempo. Egipto nos está consumiendo el tiempo. Egipto nos está consumiendo nuestra vida. Entonces tenemos que mosquearnos. Como las moscas. Tenemos que despertarnos en este tiempo. Póngase en moscas. Póngase en moscas. Bueno, digamos que sí es increíble ver cómo Dios juzga todas las cosas. Sí es un llamado a la santidad, mis hermanos. Y lo que tú decías es algo muy bonito. Es que la gente cree que Dios escucha todas las oraciones, ¿no? Pero, ¿y qué de la oración que sale de un corazón injusto? ¿Qué de la oración que sale de un corazón perverso? O sea, realmente no nos engañemos, mis hermanos. Dios es Dios de santos, Dios es Dios justo que va a responder y va a escuchar esas oraciones justas. Bueno, vamos a seguir con la siguiente plaga, que es la plaga sobre el ganado. Entonces dice el libro de Éxodo capítulo 9 versículo 1. Entonces ayúdame, yo lo voy a leer, tú vas poniendo cuidado.
vamos a empezar a pedirle al Señor que nos revele todo. Entonces Jehová dijo a Moisés, entra en la presencia de vasito de agua. entra en la presencia de Faraón y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Porque si no lo dejas ir, si no lo quieres dejar ir, yo y lo detienes aún, dice el versículo 3, perdón, y aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados, que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas y ovejas, con plaga gravísima. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel, es lo que yo digo, Sí. la tierra de Gosén, de los ganados de Israel y de los egipcios, de modo que nada muera de todo lo que hay de los hijos de Israel. Y dice el versículo 5, y Jehová fijó plazo, diciendo, mañana hará Jehová esta cosa en la tierra. Y al día siguiente, Jehová hizo aquello y murió todo, escuchen. No fue que los picó como las moscas, porque las moscas los picaban y ya no, murió. Entonces se imagina, murió todo el ganado de Egipto, mas el ganado de los hijos de Israel no murió. Dice el versículo 7, entonces Faraón envió, y aquí que el ganado de los hijos de Israel no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. ¡Qué increíble! Un golpe poderosísimo a la economía de Egipto. O sea, creo que lo que Dios quiso hacer con esto fue mostrar su gran poder. Yo me imagino a Faraón viendo los ganados de Israel todos gordos, bonitos, y viendo sus ganados muertos No, por una plaga. y es que los cadáveres, todo, o sea, creo que la mayor fuente de economía, no solo para esa civilización, sino para muchas, eran precisamente los ganados. Sí, los camellos para transportarse, los ganados para comer, tantas cosas. Que digamos que el acceso en ese momento al alimento pues no era tan fácil. Entonces digamos que esto sí definitivamente fue un golpe económico muy, 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 pero muy duro a Egipto. Claro, Sí. bueno, yo me pregunto cómo se va a recuperar el mundo de estos golpes. Gracias. ¿Cómo se va a recuperar el mundo de estos golpes que han venido sobre la tierra, ¿no? Noten ustedes cómo solamente un virus, ¿no? O sea, solamente un virus, que pues sí es mortal, pero si las personas se contaminan y un buen cuidado se sanan, ¿cómo algo tan como un virus desestabiliza tanto la economía? Mire el petróleo. O sea, una de las fuentes más poderosas del mundo era el petróleo. Nosotros Colombia lo vendíamos casi a $100. Hace poquito vi las noticias, está a $26 el barril de petróleo. O sea, cómo las economías van a ser afectadas. ¿Sí me entiende? Cómo las economías del mundo van a ser afectadas. Esta mañana escuchaba a un gran profeta decir que la economía del mundo va a cambiar. Va a cambiar. Y eso atemoriza. Entonces, ¿qué Dios estaba juzgando en Israel, nuestro Dios? Al Dios Hathor, al Dios Hathor, que es una representación de un toro, y al Dios Arpis, que es una representación de otro toro. Entonces dice, esta plaga en particular le da un golpe muy fuerte a la economía egipcia, ya que el ganado de todo el país fue afectado, no solamente afectado, muerto. Asnos, vacas, ovejas, caballos y camellos. Dios hace la distinción entre el ganado egipcio y el ganado de los hebreos, pues solo el de los egipcios moría. Lentamente el Señor intensificaba su severidad con cada plaga. Dice, como en la mayoría de las sociedades paganas, los bueyes y los toros, recuerden cómo los dioses tenían caras de animales, ¿no? De toros, de bueyes, Baal, entonces todos estos. Dice, como la mayoría de las sociedades paganas, los bueyes, los toros y las vacas eran adorados y considerados sagrados por los sacerdotes
los sacerdotes egipcios. Entonces, el ataque iba dirigido directamente a los siguientes dioses. Hathor, ¿cierto? Representada por una vaca o una reina con cuernos de vaca. Es la diosa de las fiestas, de la embriaguez y es protectora de los difuntos. Está también el dios Apis, el dios toro, que era la personificación viviente del dios creador, Et, que fue el que creaba. Eso también lo encuentran como con un dios con un pato o con un ave aquí en la cabeza. Entonces, realmente esto es lo que Dios estaba juzgando a través del ganado, ¿no? La economía. ¿Qué nos puedes ayudar, hijo? Un poquito de agua. Sí, definitivamente es necesario que venga ese golpe a la economía, ¿no? Porque digo que después de un gran golpe viene un gran resurgimiento. ¿Sí? Digo que después del lloro y el quebranto, dice la palabra de Dios, tendrá que salir el sol. ¿Sí? La palabra de Dios que la noche no dura para siempre, sino un momento será su ira, pero una eternidad será la misericordia y todas estas cosas que Dios está permitiendo, ¿sí? Pienso que sí, la economía puede estar afectada en este momento, todo lo que es la bolsa de valores, absolutamente todas las cosas, incluso nosotros, eh, digamos, no conocemos tal a profundidad ni vemos la gravedad de lo que está pasando en este tiempo en la economía de los países en el mundo, ¿sí? Pero sea como sea, pase lo que pase en esta tierra, pues bien dice la palabra de Dios, esto no nos debe tocar a nosotros. Ahí voy a ese punto. Miren, hijo, la economía, yo no quiero ser de esas personas que dan como malas noticias, pero sí va a haber una afectación muy fuerte en la economía del mundo. ¿Sí? O sea, como tú lo dices, para que venga un gran cambio, tiene que haber algo que caiga totalmente y el resurgimiento de esto, el resurgimiento en Dios, como Dios lo quiere. Yo digo, ¿cómo sería una de las maneras de acabar con la corrupción? Pues que cayera todo este imperio, que caiga todo este imperio de muerte, de corrupción, de robo que hay, no solamente en nuestra nación, sino en las naciones de la tierra, ¿cierto que sí? Y cómo la economía va a caer al punto de que... Hola, me quedo quieto, Mateo, ¿qué pasó? Bueno, cómo la economía va a caer al punto de que realmente todas estas cosas van a ser, pero me gusta mucho, les digo algo, me gusta mucho lo que dice la palabra de José. Todos los que estemos bajo el gobierno de Dios no vamos a ser afectados. ¿Qué le pasó al ganado de Israel? Nadita, nada. Estaban gorditos y bonitos. Bonitos y gorditos. Gorditos y bonitos. Y yo quiero declarar eso sobre tu vida, que a pesar de que tú veas que en las naciones hay muerte, hay todas estas clases de cosas, te quiero decir que en tu caso eres bienaventurado porque tus cosas, tu casa, tu ganado, tus lagares, todo lo que tú tienes, rebosará de abundancia, rebosará de bendición. Y es en ese punto en la historia donde yo creo que todos nos van a mirar a los hijos de Dios. Y van a decir, ¿ustedes qué tienen? Pero mire lo que ha pasado, pero mire, nosotros vamos a decir, es que nuestra economía no es basada en este mundo. Nuestra economía es basada conforme a lo que Dios ha querido. ¿Qué te parece, hijo? Sí, Así va a ser. sí, ¿no? Y es entender que nuestra ciudadanía no está en esta tierra. Nada que pase de una manera tiene por qué afectarnos a tal punto de nosotros tener necesidad de algo. Porque bien dice Dios que Él suple todas nuestras necesidades. Nosotros pedimos y Él nos enseña a pedir. Pero más que ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de Dios, de lo celestial. De una economía celestial que nunca va a caer, que tiene una organización y
Y es difícil de una u otra manera uno poder acceder a esas riquezas del reino de Dios. Pero son las únicas riquezas que van a perdurar, ¿sí? El resto en esta tierra todo puede subir, puede bajar, el dólar puede subir, puede bajar, puede pasar muchas cosas muy locas, pero nosotros nos tenemos que preocupar por estar siempre pensando en hacer riquezas allá arriba. Uy, Sí, sí. pensando en bajar esas riquezas. En el cielo nada se desvaloriza, en el cielo no hay escasez, en el cielo somos las No hay personas más ladrón, dice, ricas, no hay... no hay ladrón, no hay quien corrompa en el cielo. Mientras que todas las riquezas que la gente tenga en esta tierra, en ese sistema, serán devoradas, serán, mejor dicho. Bueno, mis hermanos, entonces sigamos con la próxima, que es la plaga de úlceras y de llagas incurables, de úlceras. Entonces, dice la palabra de Dios ahí en el libro de Éxodo. ¿Qué le dijo? ¿Me lo ayudas a leer? O... Bueno, Éxodo capítulo 8, versículo 12. Éxodo capítulo 9, versículo 8 al 12. Versículo 8 al 12. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñado de ceniza. Fíjese que acá ya no utiliza la vara, Es un puñado. es un puñado de ceniza. Y la esparcirá Moisés, esta vez no fue Aarón, hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias, y por todo el país de Egipto. Imagínese eso. Y tomaron cenizas del horno, y se pusieron delante del Faraón, y la esparció Moisés hacia el cielo, y hubo sarpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del sarpullido, porque hubo sarpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, como Jehová lo había dicho antes a Moisés. Entonces digamos que esta es la plaga de las úlceras y de los sarpullidos, ¿no? Era como llagas, como unas llagas en el cuerpo. Y aquí otra vez están involucrados los hechiceros. Sigan leyendo ahí para abajo, tengo todo el estudio. Ok, la diosa que se juzgó a través de todo esto llamaba Sahmet. ¿Sí? Dice que era la diosa guardiana contra las enfermedades y diosa de la guerra. Ok, acá nos hablan de dos dioses, de dos diferentes dioses que se juzgaron a través de esta plaga de la úlcera de una u otra manera, porque fíjese que esto era una enfermedad, ¿no? Eso no O sea, fue, la no. úlcera era una enfermedad. Entonces, de una u otra manera, aquí vienen otros dos dioses que tenían mucho que ver con lo que era la medicina y con lo que era sanar a la gente a través de la brujería y la hechicería, como lo vimos anteriormente con Con Imhotep. con Imhotep. Dice, diosa guardiana contra las enfermedades y diosa de guerra, y Imhotep, dios de la medicina y las sanidades. Los magos del faraón sufrieron la plaga, también Jehová termina por endurecer el corazón del faraón. Las personas que sufrían estas llagas había que aislarlas porque eran contagiosas. Mire lo que está pasando. Escuchen. Porque sí, digamos que en los tiempos del éxodo, lo que fue toda la ley, la persona cuando le daba lepra tenía que aislarse cierto tiempo y purificarse porque podía contaminar. Esa enfermedad podía saltar a otros miembros de su familia. Y decía incluso que donde se sentare, todo lo que tocare, o sea, era contaminado, o sea, era algo súper contagioso. Súper fuerte, sí. Las personas que sufrían había que aislarlas y colocarlas en cuarentena, porque era desconocido su origen, y debido a que era en todo Egipto, se entró en una desorganización socioeconómica y de salud en el país egipcio. Entonces, aquí podemos notar varias cosas. Y es primero que se demuestra el poder de Dios por un milagro doble, convertir la ceniza en polvo. Sí, porque eso se tenía que esparcir por todo Egipto. O sea, era algo como viral. Des en cuenta que era algo como viral. Y luego el polvo causaba úlceras. La segunda cosa a notar es que los magos no tuvieron nada que hacer frente a estas plagas, porque frente a esta plaga en concreto, porque hasta ellos de una u otra manera
estuvieron implicados directamente con ella. Ellos también, digamos que los afectó en su salud. Y la tercera es que la estabilidad económica y religiosa se deteriora. ¿Por qué? Porque la gente empezaba a ver dónde estaban sus dioses. ¿Dónde estaba el dios de la medicina? ¿Dónde estaba la diosa de la medicina Exacto. que los curaba a ellos de todas las enfermedades a través de la brujería? Y al ver que incluso los magos, aquellos que curaban a las personas, estaban enfermos y no podían hacer absolutamente nada. Pero es lo que viene. Es lo que viene para el planeta, para la Tierra. Que viene donde todas sus imágenes, todo lo que la gente hace, a lo que le rinde culto, todo ese tipo de cosas son inoperantes y Dios está a punto de demostrar su poder sobrenatural. Me gusta esto, que ni siquiera los brujos podían, ¿no? O sea, ¿cuánta gente corre hoy en día al brujo, al hechicero? Por favor, miren, les voy a decir una cosa, el brujo y el hechicero tienen poderes limitados, vuelvo y lo digo. No, y frente a los juicios de Dios y frente a estas cosas, Exacto. no tienen nada que hacer. O sea, ellos literalmente quedaron totalmente inútiles frente a todas estas cosas. Pues imagínense cómo empezaron a caer sus dioses y todo lo que ellos adoraban y verse en que sus dioses no respondían, pues no iban a responder, porque son entidades espirituales que jamás podrán sobreponerse al dominio y al poderío de nuestro Dios, no van a responder. Entonces es algo que, mire cómo habla de la cuarentena, ¿no? Mire cómo habla de todo lo que está pasando hoy en día, de todas las cosas que se ven, que se manifiestan, y de cómo la gente piensa, escuchen bien, piensan que si esto no es por mano de Dios, figúrese, mire, yo veía un especial hoy, no más de los tapabocas, las mascarillas que le llaman también, cómo hay tapabocas y mascarillas tan ineficientes que usted estornuda y automáticamente contamina porque pasa todo. O sea, la gente tiene puesta su confianza en un tapabocas, tiene su confianza puesta en muchas cosas. Obviamente digo que hay que someternos a las leyes terrenales y si los presidentes dicen que hay que guardar cuarentena, pues tenemos que guardar cuarentena. Y además pienso que es un mandato de Dios y yo sé que Dios está haciendo cosas grandes en este tiempo, pero lo que sí sé es que la gente tiene mucho terror, tiene mucho miedo de lo que va a pasar. Y pues claro, porque cuando la medicina ya no puede, cuando sus dioses ya no pueden, solamente queda nuestro Dios. Y ahí es donde ríos de personas van a correr ante nuestro Dios vivo. Sí, digamos que aquí hay algo que notar y que resaltar de una u otra manera, y es que estos son ciclos que se han repetido y se van a seguir repitiendo a través de la historia, ¿sí? Porque hasta que no traigamos esa tierra nueva sobre la tierra, valga la redundancia, pues es necesario que vengan todas estas cosas para que hayan de una u otra manera esos avivamientos y se despierte el deseo de la gente de buscar a Dios por estar bien, por muchas razones de una u otra manera, porque saben que nada los puede salvar, o sea, en el momento que surja un virus o una enfermedad, ni la medicina ni nada de estas cosas, sino es solo el amor y la misericordia de Dios lo que verdaderamente lo tiene confiado a uno, ¿sí? Y digamos que acá hay algo bien interesante, ¿no? Y es que eran ciclos que se repetían, ¿no? Digamos que acá cabe resaltar y cabe hacer un apunte bien chévere, y es acerca de una palabra que el Señor le dio al profeta Emerson, y que decía que este año correspondía en el calendario chino al año de la rata. Ah, ¿Sí? sí. Y que el profeta Emerson Ferrer explicaba que cada vez que este año de la rata se manifiesta a través de los años, viene tras sí una enfermedad, viene tras sí una pandemia a nivel mundial. Y como el 2020, el año de cosechar las cosas, porque empezamos el año con un mensaje de parte de Dios que íbamos a cosechar las cosas, con un mensaje de parte de Dios que este año nuestra visión iba a ser completamente clara, pero un año donde Las también... tinieblas también lanzan. No, y mira algo bien importante, y es que uno piensa que estas enfermedades de una u otra manera las trae el enemigo directamente. Pero si fuera por el enemigo no haría absolutamente nada, porque la gente está de una u otra manera acostumbrada a su forma de vivir. Claro. O sea, ¿qué es lo que produce enfermedades estos tiempos? Que la gente busque a Dios
Y al Así enemigo no es. le conviene eso. Al enemigo no le conviene que la tierra pase por momentos difíciles para que se den cuenta que solo hay un Dios real de una u otra manera. Entonces, si fuera por el enemigo, esto jamás hubiera pasado porque el enemigo le gusta mantener a la gente ahí quieta, donde nada pueden hacer, donde Sí, en ese conformismo donde no pueden hacer absolutamente nada y donde nada los afecta, donde no tienen nada por qué afanarse. Pero en estos momentos, donde estamos viviendo este tiempo, donde se está moviendo el temor, el miedo, todas estas cosas, donde Dios bajo el telón, bajo tantas cosas, está por presentar algo muy grande, un plan muy grande que nos va a ir revelando a cada uno de nosotros, pienso que este momento va a ser un tiempo más que de derrota para nosotros, va a ser un tiempo de total victoria para el reino de amén. Dios. Y para las tinieblas va a ser un tiempo donde nosotros como hijos de Dios, como guerreros de Dios, vamos a tomar nuestras espadas, vamos a tomar nuestros escudos, Así es. vamos a irnos en contra de todo lo que quiera impedir que el propósito de Dios se establezca en este tiempo. Entonces creo yo que no sería sabio uno orar contra la enfermedad, uno orar contra que esto se detenga, porque es que tras esto viene un Claro, avivamiento muy grande, claro. tras esto vienen muchas cosas, y si le pedimos a Dios que pare estos momentos difíciles, pues ¿en dónde va a quedar esos momentos donde Dios atraiga a las personas? Donde la gente se va a ir a Lastimosamente, la única forma de que las personas se acerquen a Dios es a través de los momentos difíciles, de las circunstancias difíciles. Y si el Señor permitió esto este año y va a permitir en los próximos años cualquier otra cosa difícil, cualquier situaciones difíciles en nuestras naciones, es por un plan mayor y es por un plan majestuoso que Él está orquestando desde este momento. Sí, entonces dejemos de orar sin sabiduría y empecemos a pedirle a Dios que más bien el corazón de las personas que tienen su mirada puesta en este mundo pueda volverse a los ojos de Dios, pueda volverse al corazón de Dios. Y eso es lo que verdaderamente va a hacer que todo lo que estamos haciendo, que todo lo que se está manifestando verdaderamente valga la pena. Claro, porque pues, de nada serviría a Dios que trajese todo esto, porque igual Satanás no puede producir nada. No. Todo lo permite Dios con un propósito. Escuchen, de nada serviría si la gente vuelve otra vez atrás. Miren, si Dios nos quiere tener en casa por el tiempo que Él crea necesario, nos va a tener en casa, porque Dios es así, hasta que las personas se vuelvan de todo corazón a Él. Y yo sé que Dios lo está haciendo. Sigamos leyendo, hijo. Muy bueno ese apunte. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a orar, vamos a dar oportunidad para que venga otra charla que tenemos más. Así que yo le pido a usted ahí donde usted está, vamos a orar, vamos a pedirle al Señor en este tiempo que Él sea haciendo su voluntad, que Él sea haciendo conforme Él quiera hacer. Algo que yo tengo muy fuerte en mi corazón, hijo, es la brujería y la hechicería. Tiene que ser juzgada, tiene que ser juzgada. Perdónenme, pero es así. El espíritu de Faraón trabaja de la mano con la brujería y con la hechicería. Y es increíble ver que aún hijos de Dios, perdón, no, pues no se podría llamar hijos de Dios, aún personas que van a las iglesias cristianas, todavía practican la brujería, todavía van a esos lugares de brujería y de hechicería. Yo quisiera, así como Dios juzgó con los piojos, así, todo este tipo de cosas, que hoy podamos orar en contra de toda brujería y podamos orar en contra de toda hechicería, de todo lo que se quiere levantar en este tiempo y de ponerle un límite al brujo y al hechicero. Así que vamos a orar en esta tarde, vamos a pedirle al Señor que Él disponga nuestro corazón, disponga nuestro espíritu para orar siempre de una manera correcta. Para pedirle al Señor que hoy Él sea dirigiendo nuestras palabras, sea dirigiendo este tiempo de intercesión por los que están viendo por todo el mundo. Señor, hoy presentamos a juicio, Señor, a los brujos y a los hechiceros, Señor. Porque si es cierto que ellos pudieron estar en la plaga, en las tres primeras plagas, Señor, hasta la plaga de ranas, pero de ahí para acá vemos que el poder de la hechicería fue inútil. No pudieron contra los piojos, no pudieron contra las úlceras, no pudieron contra la plaga en el ganado. Por el contrario, ellos reconocieron que era dedo de Dios el que estaba orando. Y yo quiero hablar de pronto, si hay una persona que practica la brujería y practica la hechicería que nos está viendo hoy, mira, yo te hago un llamado para que te arrepientas,
para que realmente dejes que el Señor Dios Todopoderoso toque tu corazón hoy. Porque aún en ese tiempo ellos reconocieron que era dedo de Dios. Y tú sabes que el poder del enemigo, el poder del Dios de la brujería y de la hechicería es un poder tan limitado. Es un poder que nunca va a trascender y jamás se va a sobreponer por el poder de Dios. Así que hoy vamos a orar y yo voy a ordenar que todo poder de brujería y que todo poder de hechicería que están haciendo los gobiernos, que hacen los gobiernos para sacar los virus. Porque noten ustedes que cada vez que se va a posesionar un presidente, cada vez que se va a posesionar alguien importante, brujería y hechicería es lo que se ve tras todas estas cosas, y siempre van a trabajar con esto porque lastimosamente creen que la brujería y la hechicería es más fuerte que nuestro Dios. Pero hoy quiero declarar que todo poder de brujería y de hechicería que fue lanzado sobre nuestra nación, sobre Colombia, en el nombre de Cristo Jesús es quebrado y es destruido. Hoy ponemos un límite al brujo y al hechicero y le decimos de frente que el poder que tiene la brujería es limitado, que no van a poder echar atrás todo lo que Dios va a hacer. No van a poder echar atrás todo lo que Dios va a hacer en este tiempo y en lo que viene, en lo que tal vez resta de este año. Porque nosotros no oramos para que esto cese. Nosotros oramos hoy para que esto tenga lo que Él quiere hacer, para que por el propósito por el cual Dios mandó esto sobre nuestra tierra, se cumpla. Y hoy decretamos y declaramos que el poder de la brujería y el poder de la hechicería es limitado, que no van a poder detener la mano de Dios, no van a poder detener el brazo fuerte de Dios, porque entre más quieran detenerlo, el brazo fuerte de Dios va a ser aún más fuerte, va a ser aún más poderoso y no va a permitir Dios que nada de esto entre. Así que hoy ordenamos, brujo y hechicero, ordenamos que todo poder que tú quieras, toda oración, todo acto que tú hagas proféticamente alineado con las tinieblas para que nuestra nación sea pactada a las tinieblas, como Latinoamérica ha sido pactada a las tinieblas, como Ecuador, como todas las naciones, en el nombre de Cristo Jesús yo pongo un alto. Pongo una pared, pongo un alto donde Dios te va a decir: hasta aquí yo te permití que tú hicieras, pero de aquí en adelante va a ser mi mano fuerte y va a ser mi brazo fuerte juzgando a las naciones. Y yo sé, Señor, que tú vas a guardar a tu pueblo en la ciudad espiritual de Gosén, Señor. A todos aquellos que te amamos, a todos aquellos que confiamos en ti, a todos aquellos que creemos y tenemos vida con Cristo, estamos en la ciudad de Gosén, donde nuestro ganado, donde lo que nosotros tenemos no va a ser afectado, y eso al final va a ser que todas las naciones de la tierra pongan los ojos sobre los hijos de Dios. Y yo declaro que si tú estás haciendo las cosas bien, que si tú estás obrando en justicia, estás introducido en esta ciudad espiritual de Gosén, donde no va a haber plaga que te toque, donde no va a haber nada que te toque, donde el brujo y el hechicero va a querer lanzarse contra ti y va a querer destruirte, pero yo te digo, vas a estar cubierto en el nombre de Jehová, Sabaoth, Jehová, el Dios de los ejércitos, que cubrirá todo tu territorio y no va a dejar que entre a tu empresa y no va a dejar que entre a tus negocios. Oh Rey de Gloria, Señor, trae una fructificación especial. No sé por qué estoy recordando la historia de Jacob. Cuando Jacob metía las varas en el agua y su suegro era como que Dios va a revertir el diseño. Y lo que para ti es maldición, fue maldición, se va a convertir en la bendición más grande sobre la tierra. Se va a convertir en la bendición más grande sobre la tierra. ¿Sabes qué? Vas a multiplicar aún en este tiempo. Vas a traer multiplicación aún en este tiempo. Tus ganados darán cría. Todo de ti será multiplicado. Todo de ti será multiplicado. ¿Sabes por qué? Porque estás en la ciudad espiritual de Gosén. Oh Rey de Gloria, este es un tiempo maravilloso. Viva Mama Shebra bla bla bla.
Que caramba se tiene. Señor, y en esta tarde traemos delante de ti toda enfermedad que pudo haber tocado a tu pueblo, Señor. Así No estoy es. hablando de este virus, estoy hablando de cualquier otra enfermedad, Señor, que a través de los fármacos, a través de tantos derechos legales, no solo que nosotros mismos le permitimos levantar a las tinieblas, sino derechos legales de nuestros antepasados, de tantas cosas, Señor. Declaramos y yo declaro en esta tarde sobre tu vida que todo poder de los fármacos, que todo poder de la enfermedad sobre tu vida cae en este momento. Cae en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Si tú crees a la palabra que yo te estoy diciendo, vas a botar todas esas pastas, vas a botar todos esos fármacos que tienes Así en tu cajón, hazlo. que tienes donde sea, porque el Señor lanza una palabra sobre ti en esta tarde y te dice, tú no tienes necesidad de eso, tú no tienes necesidad de lo que la ciencia produce, de los productos que la ciencia produce para curarte, porque yo mismo doté el cuerpo del ser humano para que se autorregenerara, para que se sanara, y la sangre y el cuerpo de mi hijo el cuerpo de mi hijo fue molido por los pecados, por las enfermedades. La sangre de mi hijo fue derramada para que tú vivieras sano. ¿Y cómo es posible que te ha faltado tanto la fe? Tú que me estás escuchando, que sigues dependiendo de los fármacos, que sigues dependiendo de estas cosas a pesar de que sabes lo que es Cristo, sabes lo que Él hizo, a pesar de que conoces la identidad de Cristo. Pero en este tiempo el Señor te está exigiendo que si crees en Él, empieces a hacer actos que verdaderamente ameriten que estás confiando en Él. Por eso yo te pido que si tú consumes fármacos, que si tú que me estás escuchando tienes en tu closet, donde quiera que tengas fármacos, donde quiera que recuerdes, vas a coger y los vas a botar y vas a declarar que tú no eres dependiente de eso, que tu familia no es dependiente de eso, porque de ahora en adelante yo lo declaro en el nombre de Cristo Jesús, que ninguna de estas plagas, que ninguna de estas enfermedades podrá tocar tu morada, porque se rompe todo derecho legal que el enemigo tenía sobre tu cuerpo, que el enemigo tenía sobre tus pulmones, que el enemigo tenía sobre tu corazón, que el enemigo tenía sobre tu cabeza, porque hay muchas personas que sufren de fuertes dolores de cabeza. Yo declaro que ese dolor tiene que caer en este momento. Mientras me estás escuchando, toca y pon las manos en tu cabeza, y yo declaro que toda confusión, y yo declaro que todo conflicto espiritual en tu mente, y yo declaro que toda acta levantada en contra de tu mente es quebrantada en el nombre de Cristo Jesús. Hecho está. Gracias, Señor. Y también quiero orar, así como Dios juzgó los ganados de Egipto y hizo caer abajo la economía. Yo quiero orar que esto que está pasando en el mundo no te afecta a ti. Quiero orar que esto que está pasando en el mundo no te afecta a ti. Confía en Jehová, confía en Él, confía en su gran poder y no tendrás falta de ningún bien. Quiero declarar que aunque veas que caen 1000 y 10,000, sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Así que es un tiempo maravilloso de descanso y de saber que Él cuida de nosotros, de saber que Él cuida de ti, de saber que Él tiene tanto cuidado de ti, que Él sabe de qué tienes necesidad, y milagros sorprendentes están por ser soltados para el pueblo de Dios. Así que tranquilízate, entra en el reposo de tu Señor y vive en esa plenitud con Él. Mis amados hermanos, creo que es el tiempo. Vamos a dar por terminada este video, esta transmisión. Estaremos en la tercera parte, así que espero que haya sido de gran ayuda todo lo que hemos hecho con mi hijo hoy. Y espero que tú en tu casa, no solamente viendo este video, sino que tú en tu casa, si Dios te habló, porque creo que Él nos habla personalmente, si Él te habló, entra en tu cuarto y juzga todo gobierno de Egipto de sobre tu vida, de toda corrupción. ¿Sabes por qué? Porque si tú no logras juzgar todo lo que te ata a Egipto, no vas a poder salir de Egipto.
necesitas juzgar, necesitas que Dios te muestre y cómo muestra a Dios en nuestra intimidad. Así que entra en tu cuarto, cerrada la puerta y dile: Señor, dime de qué tengo que ser libre. Y empieza a pedir, Dios, libertad para que puedas salir de este gobierno. Mis amados, el Señor los bendiga. Estamos hablando, es una bendición haber estado con ustedes. Dios los bendiga.